ponernos serios y vamos a hablar de un tema que nos angustia, pero que también nos da fuerza. ¿Cómo nos enseñan los pibes y las pibas, no? Estábamos diciendo en semanas anteriores, estamos todos dormidos, ¿qué nos pasa? Nos están metiendo la mano en el tujes todo el tiempo y seguimos adelante, le pegan a los abuelos, a los jubilados y seguimos como si nada. ¿Qué nos tiene que pasar para escandalizarnos? Decía yo en una editorial hace muy poco, bueno... Y se metieron con los estudiantes. Históricamente la lucha de los estudiantes siempre fue una lucha que generó una bisagra en la Argentina y en el mundo. Estamos en comunicación telefónica con Violeta Presta. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, que también tuvieron asamblea. Y hay una moción que tiene que ver con lo que se decidió ayer, que yo quiero que la cuente Violeta aquí y que charlemos un poco de cómo lo están viviendo los y las estudiantes. Violeta, ¿cómo estás? Caro y Yami te saludan. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muy orgullosa de tenerte acá y de poder charlar con vos, Violeta, porque son momentos muy complejos que vienen acumulándose porque fue un año complicado. Sí, tal cual. De hecho, nosotros hablamos mucho de que todo empezó antes del 23 de abril. Perdón, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ah, perfecto. Perdón si hay mucho quilombo de fondo, no encontré un lugar. No, pero se te escucha bien. Que nosotros hablamos siempre de que ya asumíamos que este año iba a ser complicado, pero que empezamos el año pensando que nuestra respuesta iba a ser en mayo, y eso hizo que sea un año desesperante, pero creo que terminó muchísima organización y movilización, que es lo que termina en hoy, que hayamos hecho tantas medidas de fuerza, pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir. Sí, totalmente. ¿Y cómo lo están viviendo? Digo, ¿cómo lo están viviendo ahí en el colegio? ¿Qué pasa? Porque también hemos sido testigos de algunas situaciones violentas, digo, con respecto a algún tipo de represión o infiltrados. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bien, la realidad es que, obviamente que por lo que pasa en las redes y por la violencia que se siente en la calle también, es desesperante, pero nosotros en el día a día y en nuestras medidas, más que preocuparnos, nos estamos ocupando, y las tomas y las vigilias fueron muy ordenadas. Con eso estamos muy bien. Nos estamos cuidando también porque entendemos que el contexto es complicado, pero me parece que lo más desesperante también es que las medidas parece que no son escuchadas, y hay que seguir viendo cómo avanzamos. ¿Cuántos alumnos van al Carlos Pellegrini, Viole? 2.400, alrededor de 2.400. ¿Y cómo es esta movida? Digo, ¿qué pasa con la mayoría de los estudiantes? ¿Qué pasa con los padres y las madres? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Cómo los adultos estamos a la altura de las circunstancias? Bien, bueno, mucho se habla de que la juventud se fue desmovilizando. La realidad es que veníamos de años de hacer autocríticas de cómo nosotros estudiantes tenemos que funcionar de una forma distinta que se adapte a esta generación. Creo que puntualmente con el conflicto que estamos charlando, el universitario hizo que despierte mucho más interés de la mayoría de los estudiantes, que estén interesados o no en participar en su centro de estudiantes o en militar o en lo que sea, pero que igualmente es una de las medidas, discuten. Entonces, por el lado del estudiantado, vemos mucha discusión y participación. Por el lado de los docentes, de las familias, estamos articulando desde el principio de año. De hecho, oficializamos un grupo de articulación, y cada medida es consensuada por ahí, respeta las del resto. Entonces, sí, la verdad que la organización de esta escuela está a la altura en todos sus sectores, pero es fruto también de mucho laburo, también preparándonos a que sabíamos que este gobierno iba a tener unas prioridades distintas a las nuestras y que íbamos a tener que pararnos a defender lo que es nuestro, que son nuestros derechos.
y también el espacio a repensar, que también la autocrítica es algo que tenemos mucho. Viole, ¿qué medidas de fuerza van a tomar a partir de ayer, digo, de lo que se decidió? ¿Qué se decidió? Bien, nosotros estamos desde, hago un recuento rápido, Sí. Empezamos las clases, como decía recién, con esto de que todavía no salían los medios, pero sabíamos que había un conflicto con el presupuesto universitario, entonces fue un mes y medio de instancias de discusión a pleno internas e instancias también de presión para afuera, más pequeñas, del estilo ruidazos, cartelazos, como para ir quemando esas instancias, elevándolas un poco. Después fue la marcha del 23, fue histórica, masiva, 1.500 pibes, una cuadra y media, es algo que pudimos hacer con toda la comunidad educativa, y después entendíamos que el conflicto seguía. A nosotros nos pasó particularmente que cada vez más tenemos temas con horas docentes que nadie puede cubrir, porque los docentes se tienen que ir a otras escuelas porque están por debajo de la línea de la pobreza trabajando acá. Entonces, se nos empezó a complicar en ese sentido, nos fuimos preparando y nos seguimos organizando para la marcha del 2 de octubre. Hicimos una vigilia porque entendíamos que mediáticamente no se difundía de la misma forma, entonces recaía la responsabilidad en nosotros. Y llegando así al punto de esta semana, después del veto, el lunes tuvimos círculos de debate, tuvimos delegados, y el martes tuvimos asambleas donde entendíamos que las medidas se nos están agotando, y que priorizando el tener clases, que las tuvimos en la toma, fue una toma con clases abiertas públicas, y priorizando el no pisar las medidas de lucha con el resto de la comunidad educativa, tomar la escuela. Y la semana que viene nos sentaremos otra vez a discutir cómo sigue. O sea, decidieron tomar la escuela, Viole. Sí, tomar la escuela con clases abiertas y públicas y levantarla cuando haya una medida de otro sector de la comunidad educativa que tengamos que visibilizar. Por ejemplo, mañana hay un paro docente a nivel nacional y nosotros entendemos que tenemos que acompañarlo. Perfecto. También. Tomaron la escuela con clases abiertas y los días que hay, por ejemplo, un paro docente, ustedes, por supuesto, acompañan. Claro, la levantaríamos y después la semana siguiente nos reunimos otra vez y definimos cómo se sigue. Viole, te agradezco mucho esta charla, te acompañamos a vos y a todos los pibes. 2.100 pibes van al Carlos Pellegrini. Estas son las medidas que se tomaron ayer en la asamblea que tuvieron, y vamos a seguir de cerquita todo lo que está sucediendo. Te mandamos un beso. Dale, muchas gracias a ustedes. Un beso, gracias. Pasó por aquí Violeta Presta, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Presecundario Carlos Pellegrini.